en ti serán benditas todas las familias. Lo que pasa es que las naciones inicialmente comenzaban como grupos familiares o clanes, y luego, al cabo del tiempo, daba el origen entonces a las naciones. Próximo. Vemos, ¿verdad?, según va pasando el tiempo, cómo Dios, cansado, ¿verdad?, de la hipocresía que su pueblo, el que había escogido a través de Abraham, demostraba al llevar a cabo los sacrificios, decide coger entonces un sacrificio que fuera una sola vez y que fuera perfecto. Y ahí que entonces vemos, ¿verdad?, el cumplimiento a través de su Hijo Jesucristo en Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y yo quiero que en este texto específicamente, cada vez que veamos mundo, lo que siempre se ha presentado predicaciones de que el mundo siempre implica el pecado, las cosas que son aparte de Dios, pero en este caso tenemos que ver como mundo las naciones. Y eso es lo que queremos, ¿verdad? Que Dios envía a su Hijo Jesucristo no exclusivamente para Israel, sino para todas las naciones del mundo. El amor y la misericordia y la salvación son el deseo del Padre para el mundo, las naciones. Eso es lo que mueve a Dios en su corazón a que pueda presentar entonces una alternativa a través de Jesucristo para que las naciones puedan ser, ¿verdad?, salvadas. Es por esto que Dios nos escoge con gran responsabilidad de que seamos instrumentos suyos para anunciar las buenas nuevas de salvación. Y vemos que cuando comienza Jesús su ministerio, al ir a visitar la sinagoga, escoge, ¿verdad?, el lienzo que va a leer en ese momento de los profetas, y le toca justamente este texto, Isaías 61:1, que dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel. Este es el mensaje correcto que debiéramos estar llevando cuando vayamos a evangelizar las naciones. Justamente este. Vimos una señora con un cigarro, vimos un hombre así con alcohólico completamente. O sea, no estamos hablando tan solo también de naciones lejanas, estamos hablando también poblaciones de personas que desconocen completamente del Señor: alcohólicos, drogadictos, prostitutas, etcétera, etcétera, etcétera. Próximo, por favor. Es en Jesús que vemos, ¿verdad?, cómo el reino de los cielos se acerca a la tierra para establecer la forma en que viviremos en el cielo. Y esto es lo que nosotros hablamos, y aquí se ha enseñado sobre la cultura del reino. Nosotros tenemos que comenzar a cambiar nuestra mentalidad, que el ser cristiano no es venir a la iglesia todos los domingos o ser el primero que llega a todas las actividades de la iglesia, porque así tenemos iglesias llenas por 40, 50 años, personas que son miembros o que asisten a iglesias, son afines a las iglesias, pero no tienen un compromiso real, no tienen una vivencia real, no viven a la altura de la estatura del varón perfecto, que es nuestro modelo, que es Jesucristo, donde se demanda, ¿verdad?, que el cristianismo es un estilo de vida, donde cambiamos de vestir, donde cambiamos de hablar, donde cambiamos muchas cosas que nosotros hacíamos anteriormente y que ahora, al tener una nueva vida en Cristo, eso tiene que cambiar. Por lo tanto, cuando nosotros vamos a las naciones, lo que vamos a llevar es justamente lo que nosotros somos: una cultura donde para que se establezca el reino de los cielos, ¿verdad? Y eso el profeta Alberto lo estuvo hablando cuando dio la otra vez, ¿verdad?, sobre que siempre se presentaba el evangelio de salvación, y entonces vino a extender entonces que no es tan solo de salvación, sino que es de reino, y que implica de sanidad, implica de libertad, implica de todo esto. Y en base al texto de Isaías 61:1, donde, ¿verdad?, se establece claramente la misión que realmente tiene Jesús, ¿verdad?, trajo Jesús, y que Jesús nos encomienda a nosotros. Vemos, ¿verdad?, en lo que hasta ahora hemos ido observando, que el Señor tiene un propósito con las naciones del mundo, y eso lo vemos en Hechos 2, de 2 al 6. Y este es el caso cuando cae el Espíritu Santo, que los 120 están en el aposento alto, y viene con un viento recio, y el Espíritu Santo los llena, y ellos comienzan a hablar en nuevas lenguas. Y cuando usted sigue leyendo el texto, ¿verdad?, la Biblia,
le establece que judíos de diferentes naciones del mundo, donde ya habían adoptado la lengua de cada de esas naciones, las lenguas originales, ellos escuchaban a los apóstoles hablando en esas lenguas originales. ¿Y qué sucedía en ese momento? Se estaban hablando las maravillas de Dios, se estaba hablando del reino de los cielos. ¿Y cómo se ha acercado el reino de los cielos? Con la venida del Señor Jesús. Y entonces eso es lo que sorprende, ¿verdad? Estas personas que están mirando, y hace que haya una conversión masiva, porque se está escuchando en su propia lengua el mensaje de las maravillas del Señor. Vemos cómo Dios de una nación sacó muchas naciones, promesa abrámica, pues Dios forma las naciones y las usa para desarrollar su plan perfecto en el establecimiento de su reino. ¿Y qué yo quiero decir con esto? Bueno, esto no lo digo yo así inventado, porque yo estuve orando para preparar esto, y Dios en una noche me levanta a las 3 de la mañana y aún a media luz, sin ver. Esa capacidad yo no sabía que la tenía. Empecé a escribir, y yo decía, ahorita tendré un garabato, porque, o sea, sin ver, a media luz, escribía, y lo que el Señor decía era justamente todo esto. Decía que Dios mueve las naciones conforme a su plan. Ejemplo, utilizó en un momento dado de la historia de Israel a Egipto, para que aprendiera cosas, para que fuera en cierto momento dado provisto, ¿verdad?, por una escasez que había de alimentos. A Babilonia de igual forma, cuando tuvieron el cautiverio. Rusia, se está hablando que para los tiempos finales va a jugar un papel importante en la última batalla, ¿verdad?, cuando se despierta el oso, ¿verdad? China, que está jugando un papel acelerado en estos últimos tiempos, donde estamos viendo que ahora mismo la mayor concentración de habitantes está en China. China está controlando prácticamente todos los mercados financieros, económicos, o sea, en todas las áreas. China se atrevió recientemente a decirle a Obama, mira, a mí no me interesa, ¿entiendes? O sea, realmente vamos a ese nivel, ¿verdad?, donde Dios tiene ya preparado todo esto, y vemos cómo el enfrentamiento de Israel con todas las naciones es porque Dios tiene, ¿verdad?, moviendo la ficha, o moviendo el ajedrez, ¿verdad?, por no malinterpretar ese término. Vemos cómo Dios ya tiene el plan ya diseñado para, lógicamente, lograr su propósito. ¿Cuál es el propósito? Que aunque los tiempos de cautividad no son buenos, Dios siempre mantiene su protección en medio de los procesos al que nos expone, pues saca de nosotros el carácter o la actitud apropiada, nos enseña, ¿verdad? Vamos ahora a aprovechar, ¿verdad?, para responsablemente mostrarles a ustedes cuál es el llamado que tiene esta casa: iglesia, tabernáculo de adoración y alabanza. La visión que Dios nos ha dado como casa, ¿verdad?, y que la compartimos, y que ayer hubo una reunión y eso se compartió también con aquellos que querían ser parte, ¿verdad?, de la membresía de la iglesia. Es una visión de presencia de Dios. Aquí procuramos, a través de la adoración, a través de la palabra de Dios, de permanecer en la palabra de Dios, en la intercesión, en la oración, mantener esa presencia de Dios, porque sin presencia de Dios nosotros no somos nada, iríamos al fracaso. Esto está relacionado a una palabra que ya mismo le voy a mencionar, pero que está en la restauración del tabernáculo de David. Esto era similar como Israel, ya que llevaba el arca del pacto, que era como una señal. O sea, Israel no se movía si la presencia de Dios no iba con ellos. Y así esta casa ha sido llamada para eso, para que nosotros mantengamos que la presencia de Dios en este lugar tiene que ser todo el tiempo constante, fuerte. Por favor, la próxima. En Hechos 15, 16, 17, ahí que está la palabra que dice: después de esto, volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé su ruina, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor, y todos los gentiles, y ahí caemos nosotros, sobre los cuales he invocado mi nombre. Quiero solamente recordarles, ¿verdad?, y hacerle una comparación. Sabemos que se ha identificado que David era conforme al corazón de Dios.
Y vemos que en esta forma como se menciona, revela el deseo del Padre para las naciones en su corazón. El Señor lo que quiere es que a través de la restauración del tabernáculo de David, donde no habían ritos específicos, sino que todo el mundo podía llegar hasta la presencia de Dios mismo, pudiera conocerle, pudieran buscarle y pudieran experimentar entonces lo que el Señor, ¿verdad?, promete. La misión de esta casa es establecer el reino de los cielos, y eso es lo que nosotros, ¿verdad?, procuramos todos los días, de que el reino de los cielos sea establecido aquí primeramente en cada uno de nosotros, en la iglesia, con los hermanos, en nuestras comunidades, como dijo la pastora, en cada lugar donde nosotros estemos, que podamos influenciar, debemos establecer el reino de los cielos. Y ahí es que está equivocado en general lo que se estaba haciendo en las misiones, no porque todo estaba mal, es que simplemente se habían desenfocado en que no se establecía el reino de los cielos. Siempre se enfocaban en establecer una misión, pero de la iglesia tal o de la iglesia tal, entonces con legalismo, y vamos a seguir tocando eso más adelante. Pablo comparó el reino de los cielos como paz, justicia y gozo. Eso lo vemos en Romanos 14:17, que dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Mira, hermano, ¿no crees tú que esto es lo que necesita nuestro mundo actualmente? Paz, justicia y gozo. La gente vive amargada, la gente vive buscando su propia justicia, no hay tolerancia, no hay paz. Y entonces eso es lo que el Señor nos pide, que en este momento, ¿verdad?, nosotros procuremos establecer el reino de los cielos. Cuando Dios nos llama a las naciones, no es a establecer nuestros deseos, criterios, pensamientos, sino que como embajadores presentemos nuestra vida como cartas abiertas para que la gente vea y crea que nuestro Dios es real y tiene poder para resolver las situaciones que afectan a la sociedad, trastornamundo. Eso me encantó como la pastora Emi tocó eso, fue tremendo, fue poderoso. Yo creo en eso. El evangelio es poder de Dios, y nosotros estamos llamados a ser llamas poderosas para trastornar las ciudades, darles esperanza. Es momento que la iglesia se levante del sueño en que está. En Lucas 11:33 dice: nadie pone en oculto la luz encendida, y Dios nos ha llamado a ser luz en medio de las tinieblas, ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. Conforme a la revelación del tiempo, muchas naciones han sido evangelizadas. O sea, no menospreciamos el trabajo que nuestros hermanos han hecho, porque nosotros hemos ido a Nicaragua y hemos visto, ¿verdad?, trabajo, no los menospreciamos, pero todavía hay gran pueblo que no ha sido alcanzado, y hasta tanto esto no ocurra, se detiene la promesa de nuestro Señor de regresar por su iglesia. Miren qué importante es esto, hermano. Ya como vamos cambiando un poco la visión, no podemos dejar esto para un grupito en la iglesia, los viejitos, aquellos que quieren ir a las misiones y pasar hambre y sufrir. No, hermano, no. O sea, si nosotros no predicamos el evangelio para que las naciones escuchen, se retarda la venida del Señor. Y eso está en Mateo 24:14, y dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Así que tenemos un compromiso, ¿verdad? Es una urgencia que tenemos de ya hablarle a las naciones y de aprovechar cada contacto. Yo quiero compartir, recientemente nosotros salimos de viaje con mi hijo mayor, que estaba pasando por una situación emocional, y salimos en un crucero, y fuimos, ¿verdad?, por el área fuimos a Roatán, Honduras, fuimos a Belice, fuimos a Costa Maya y fuimos a Key West. Pero en el primer lugar, en Roatán, como yo soy tan extrovertido, yo lo primero que le digo a mi familia es: yo no vengo a comprar cosas, eso allí en las tienditas ahí del puerto, olvídate, a mí no me van a coger. Yo me voy a ir a caminar, a conocer